Primeramente, lípidos, ustedes saben que son lípidos, ¿verdad? ¿Cómo definirían un lípido? Grasa. Grasa, bueno, sinónimo grasa. Sinónimo lípido, grasa, correcto. Ácidos grasos. Ácidos grasos son los componentes de algunos lípidos, ¿ah? Se clasifican. ¿Ya? Pero si te preguntasen, bueno, en examen no creo que ven así, ¿no? Pero si preguntasen alguna vez, defíneme qué son los lípidos. ¿Tú cómo lo defines? Porque lo que están diciendo grasa es sinónimo. ¿Ya? Ácido graso es un componente de la estructura de los lípidos. Pero ¿cuál sería la definición de un lípido? Moléculas apolares que se reservan en el cuerpo. Por ahí, cerca, moléculas, biomoléculas. Biomoléculas orgánicas conformadas ¿por qué? Por carbono, No, hidrógeno, y oxígeno. Cho, Mano, ¿ya? chodo. Pero adicionalmente, El azufre. algunos pueden tener azufre, otros pueden tener fósforo, hasta inclusive algunos tienen nitrógeno, ¿ya? Pero son raros. Lo más común es que sea cho y fósforo alguna vez, ¿no? Que es lo más común. Entonces, esos son los lípidos en este caso. De ahí viene la clasificación, de ahí vienen las características, funciones, derivados, importancia. Entonces, justamente, ¿no? ¿Qué sabes de antes de ver la importancia, vamos a recordar, ya dije la definición, ¿verdad? Vamos a recordar lípidos o ejemplos de lípidos que nosotros conozcamos. A ver, comenzamos por usted. Un ejemplo de un lípido que usted conozca, cualquiera. ¿Cuál? Cualquier lípido. Cualquier lípido que tú recuerdes. Grasa, ya, pero grasa es sinónimo de lípidos. Un ejemplo, te verán. Glicéridos. Triglicéridos. Ya, triglicéridos. No, ya te dije eso. Ya, triglicéridos. Te gané, porque no le perdí. Otro. Colesterol. Puede ser vacías. lípido o derivado, ¿ya? Colesterol correcto. Colesterol. Ya deja triglicéridos por acá, colesterol por acá. Es que si hablar su compañero es para él, pues. Claro. No dijiste, ya estoy callado nomás. Si quieres tú decir eso, tú hubieras quedado callado y esperar que te pregunten, ¿no? Si ya lo dijiste, su compañero con su compañero contigo. Otro lípido. Oleico. Ya, bueno, ácido graso. Eso no es ácido graso oleico, no dice. Otro. Las ceras. Las ceras. Muy bien. Otro. Esteroides, claro. Otro lípido. La vaselina es. Ya, es una grasa. derivada de cera, ya. Aceite. Otro. Fosfolípidos. ¿Ácido oleico? Caroteno, ¿ya? Sí, estrógeno, hormona, correcto. ¿Cuál? Grasas saturadas, ya es un tipo. Un ejemplo de grasa saturada, un ejemplo. ¿Grasa saturada en dónde está? ¿En qué constituyentes? Manteca. Un ejemplo. La mantequilla. Grasas animales. Otro. Terpenos. Ya, correcto. Correcto. Todo lo que ustedes han hablado son lípidos, derivados de lípidos o ejemplos de lípidos. Hay más, por ejemplo, ¿no? No he hablado, pero derivado de lípidos son ácidos biliares, por ejemplo. Sales biliares. ¿Ya? Otros, prostaglandinas, por ejemplo. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero son ejemplos de lípidos, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia tendrán los lípidos? Fuente de energía también. Fuente de energía, correcto. La fuente de energía será de primera opción, segunda opción, tercera opción. Tercera, porque es grasa, se almacena. Tercera. ¿Por qué en segunda? ¿Por qué en segunda? ¿Alguien dice primera? Primera.
Los lípidos se almacenan, correcto, al igual que los carbohidratos. ¿Ya? Pero ¿cuál se utiliza primero, el carbohidrato o el lípido? El carbohidrato. Es por eso que es de segunda. Porque primero se utilizan los carbohidratos y cuando ya no existe carbohidratos o se encuentran en muy pequeña cantidad, se comienzan a utilizar los lípidos. Y al final ya las proteínas que se encuentran en los músculos y en otras partes de tu cuerpo. Correcto. Energía, correcto, una función importante. Otra función de los lípidos aparte de energía energética. Importancia. Almacenamiento de energía, ya está. Otra importancia, por ahí por ejemplo, Estructuras celulares. estructuras celulares. ¿Dónde encontramos lípidos en la célula? En la membrana celular. ¿Qué lípidos se encuentran en la membrana celular? ¿Qué lípidos? ¿Qué lípidos se encuentran en la membrana celular? ¿No se acuerdan la teoría de Singer y Nicholson? ¿Qué decía Singer y Nicholson? Lípidos. La bicapa fosfolipídica, ¿no? ¿Qué es fosfolípidos? Fosfolípidos. Pero habrán solo fosfolípidos o habrá otro lípido también ahí en la membrana. Los lípidos. Glucolípidos también derivados, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otro lípido habrá en la membrana celular aparte de fosfolípidos? El colesterol. Correcto, colesterol. También está presente en las membranas. Correcto. ¿Y qué importancia tiene el colesterol en la membrana? ¿Recuerda alguien? ¿Recuerda? ¿Qué importancia tiene el colesterol en la membrana? ¿Por ahí pasa? No, por ahí no pasa. No, funciona como la fluidez. La fluidez y la estabilidad de la membrana. Correcto. Fluidez y estabilidad. A veces nos gusta el colesterol. Correcto, el colesterol. Y los fosfolípidos son la barrera, ¿no? La barrera que selecciona también, ¿no? El ingreso y salida de sustancias. ¿Correcto? Por ahí hablaron de algún fosfolípido que dijeron esteroles, ¿no? Derivados del colesterol. ¿Cuáles son los lípidos derivados del colesterol de importancia? Lípidos derivados del colesterol de importancia. La vaina de mielina puede entrar. Ya, correcto, sí. Hay lípidos, pero no es de colesterol, pero sí están formando parte de la vaina de mielina. Son derivados de fosfolípidos. Esfingofosfolípidos, ¿no? Son derivados de fosfolípidos, pero no son derivados del colesterol. Lípidos que derivan del colesterol que sean de importancia fisiológica, reguladora. Que dan características sexuales. Hormonas, bueno, hormonas sexuales. Hormonas sexuales. ¿Qué hormonas sexuales son derivadas de lípidos? Entonces sería el Estrógeno, la testosterona y progesterona también por ahí, ¿no? Progesterona. Correcto. Ellos son derivados del colesterol. Importancia reguladora, hormonal, ¿verdad? Hormonal, correcto. El hígado produce ¿qué sustancia? ¿Qué produce el hígado? Para digestión, para digerir. Bilis, ¿ya? Y en la bilis hay ácidos o sales biliares. Esos ácidos o sales biliares derivan también de colesterol. Derivan de colesterol. ¿Qué función cumple la bilis? ¿Sabes por qué sirve la bilis? ¿Por qué el hígado produce bilis? No sé si es para ¿Qué función cumple la bilis? ¿Por qué el hígado produce bilis? ¿Para las grasas o no? ¿Sí? ¿Grasas qué? Para la digestión de grasas. Digestión de grasas. Las grasas se emulsifican y se rompen gracias a las sales biliares. A las sales biliares, que son como si fuera detergente. Ustedes de repente han visto cómo funciona el detergente. Cuando tú tienes de repente grasa en tu ropa, el detergente saca la grasa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hace? Emulsifica la grasa. Emulsifica. Y las sales biliares funcionan como emulsificantes, como si fueran detergentes. Hacen que las gotas grandes de grasa se rompan en pequeñas para que sea más fácil su degradación, ¿no? Y también su digestión. Función importante también de los lípidos. Y vamos a ver también más adelante
derivados de lípidos importantes fisiológicamente hablando, prostaglandinas, que vamos a hablarlo más adelante cuando hagamos esa parte de ahí. Bien, ahí tienen la etimología. Viene del griego lipos y significa grasa. Es por eso que los lípidos también conocen como grasa, ¿no? Etimológicamente derivan de grasa. Son solubles en disolventes orgánicos, pero no en agua. ¿Por qué? ¿Por qué los lípidos son solubles en disolventes orgánicos y no en agua? Tiene una cadena de carbono largas. Ya, esa cadena de carbono larga, ¿qué le da? Como que más lipofílico. Ya, lipofílico, ya. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pueden? Por ahí escuché apolar, muy bien. Las grasas, ¿qué son? Apolares. ¿Y el agua? Polar, ¿no? Entonces, diferencia de polaridad. Diferencia de polaridad. Los lípidos son apolares o poco polares y el agua es polar. Por ende, no hay disolución, no hay compatibilidad. En cambio, disolventes orgánicos, ¿ellos qué son? ¿Polares o apolares? Apolares. Apolares, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el cloroformo, está el benceno, ¿no? Ellos son apolares. Entonces, lo apolar sí es compatible con las grasas, en este caso, con el lípido. Conformados por CHO, que son las 3 biomoléculas que todos los lípidos tienen, y ocasionalmente también algunos pueden tener fósforo, nitrógeno o azufre. Son oxidados para obtener energía. Correcto. Pregunta, ¿cuál es la estructura principal o componente principal del lípido que se oxida para obtener energía? Sería el Por ahí escuché antes su compañero un ejemplo, dijo. Ácido grasos, correcto, ácidos grasos. Los lípidos que tengan ácidos grasos son los que se oxidan para poder obtener de manera principal energía. Ejemplo de un lípido que tenga abundantes ácidos grasos. Un lípido que tenga abundantes ácidos grasos. Bueno, en el cuerpo, ya, para que no lo deje jabón. ¿Qué lípido está en tu cuerpo que tiene abundantes ácidos grasos, que se almacena? Triglicéridos, bueno, triglicéridos. Los triglicéridos, lípido que tiene 3 ácidos grasos por triglicérido, correcto, y se almacena. Es por eso que a partir del triglicérido que está almacenado se puede tener energía, oxidado por el lípido. Utilizados para la síntesis de constituyentes esenciales de los tejidos, ¿no? Justamente, ¿no? Por ejemplo, un constituyente esencial, la membrana celular. ¿Qué tejido de tu cuerpo está formado por más del 90% de lípidos? De la barriga, el tejido adiposo, pues, ¿no? Claro, de la el tejido barriga. adiposo. El tejido adiposo está formado más del 90% de adipocitos, ¿no? Que son células que tienen grasa, correcto. Y aparte que también forma parte, como ustedes mencionaron, muy bien, de las membranas celulares. Fosfolípidos, colesterol, ¿no? También hay proteolípidos, ¿no? Glucolípidos, ¿no? También. Almacenadas justamente, ¿no? Como sustancia de reserva en el tejido adiposo. Ahí es donde se almacenan estos lípidos. Los lípidos presentes en la alimentación se encuentran generalmente en mayor concentración. ¿En dónde? Miren, ¿no? En aceites, grasas de origen animal y además también grasas de origen vegetal. Los aceites, jovencitos, frecuentemente son de origen animal o vegetal. ¿Qué piensan? Los aceites. Los aceites. Por ahí dijeron animal, por ahí vegetal. Animal, porque creo que lo sacan de un pescado, si no me equivoco. Pero Animal. vegetal también hay, porque viene el aceite de girasol. Eso. ¿Ya el girasol, que es un pescado? No, ese sería de vegetal. Ya, correcto. Por eso De manera general, los aceites, de manera general, no siempre, son de origen vegetal. Porque ¿Por viene qué? de las palmas. Porque las grasas de origen vegetal, que son insaturados, son más fáciles. líquidos a temperatura ambiente. En cambio, las grasas de origen animal
que son saturados son sólidos a temperatura ambiente. Ejemplo de una grasa animal que sea sólida a temperatura ambiente. La grasa del cerdo. El cerdo, no se deja muy charrón, ¿verdad? Sí. ¿No ven que la grasa está sólida, blanca, ¿verdad? Cuando lo fríes empieza... Ajá, correcto. La grasa animal del cerdo es sólida. La manteca. La manteca, también de origen animal. Correcto. El pellejito de pollo, ¿qué es grasa? Ajá. Sólido. Entonces, la grasa de origen animal generalmente son formados por ácidos grasos saturados y son sólidos a temperatura ambiente. Los de origen vegetal generalmente son insaturados y son líquidos a temperatura ambiente. En general están presentes como triglicéridos, que es uno de los más conocidos y también uno de los más abundantes en tu cuerpo, que son grasas neutras en este caso, también ácidos grasos y sus derivados. Fosfolípidos, que es un lípido complejo, tiene parte del lípido también fósforo. Glucolípidos, que es también un lípido complejo, que tiene parte azúcar y parte lípido. Esteroles, de las cuales derivan el colesterol y sus derivados del colesterol. Y carotenos, principalmente de origen vegetal, y también los terpenos, que también son de origen vegetal. Si ustedes están llevando farmacognosia, ahí van a llevar derivados de lípidos de origen vegetal, principalmente los terpenos. Y por ahí también van a haber derivados de terpenos, ¿no? Sesquiterpenos, ¿no? Etcétera, que tienen propiedades muy importantes, antioxidantes. Bien, acá tenemos muchos alimentos que tienen en su composición lípidos, ¿no? La mantequilla o la margarina, ¿no? El aceite vegetal, muchas veces, los peces, las carnes también, sobre todo la carne de cerdo, ¿no? Que es la carne que tiene más grasa. Los peces tienen grasas, pero generalmente insaturadas, que más bien son beneficiosas. Muy bien, por ahí HDL, ¿verdad? Pero también tiene los famosos omegas. Sí, omega 9. Omega 3, omega 6, omega 9, ¿verdad? ¿Me han escuchado? Sí. ¿Correcto? Que son importantes porque son ácidos grasos esenciales que tú necesitas adquirir en tu dieta, sobre todo cuando estás en crecimiento. Cuando tengan sus hijos, tienen que darle alimentos que tengan ácidos grasos esenciales para que se forme adecuadamente su sistema nervioso. Porque el sistema nervioso es importante, los omegas, omega 3, omega 6, omega 9. Y los peces tienen estos constituyentes, sobre todo los peces que son oscuros. ¿Ya? Sí, son oscuros. Porque en esa parte oscura del pez es oscuro por los omegas. En este caso. Un pescado, un pez barato que tiene omega 3, omega 6 oscuro, es la caballa, por ejemplo. La caballa. Barato es uno de los más baratos que existe, ¿no? Uno va al mercado, está 4 soles el kilo, barato. Y tiene... Pero lo que pasa es que algunas personas, cuando ven la parte del pescado, no, esto no lo botan. No, que no me gusta. Ahí es donde está la parte más importante. Como anécdota les cuento, ¿no? Los japoneses saben eso, ¿eh? Los japoneses cuando vienen así a aguas de Sudamérica, ¿no? Para pescar, agarran, sacan pescados así oscuros y la parte oscura lo cortan y lo guardan y la parte blanca lo tiran. Porque ellos saben que la parte oscura es donde tiene mayor constituyente de omegas. Y la parte blanca lo tiran o lo dan a los animales. Porque ellos saben justamente que la parte más importante del pez es la parte oscura donde tiene omegas. También mantequillas, quesos, embutidos también, ¿no? Helado, ¿no? También tiene abundante contenido de aceite. ¿Alguno de ustedes ha probado el queso cajamarquino mantecoso? Queso mantecoso cajamarquino. Lo van a probar, ¿ya? Y van a ver lo rico que es. Es muy rico, pero también es mantecoso, o sea, tiene grasa. Es uno de los quesos más ricos que he probado.
Los lípidos constituyen más del 10% del peso corporal de un individuo adulto normal, ¿no? Bueno, también depende de su contextura, pues, ¿no? El profesor tiene que estar 15%, por 20%, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? En cambio, si uno es delgado, en promedio 10%. Aproximadamente 40% de las calorías de la alimentación, ¿no? Cuando tú te alimentas, más o menos el 40% corresponde a lípidos, ¿verdad? A lípidos. Por ejemplo, acá, ¿no? Y más, ¿no? Más del 40%, ¿no? Es causa de preocupación en la dieta por sus implicancias en enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver en la diapositiva siguiente que hay enfermedades que se producen por exceso de consumo de grasa, ¿no? Cuando se consumen altos niveles de grasas saturadas. Son importantes en la alimentación por las diferentes funciones que cumplen, ¿no? Como ustedes han mencionado también al inicio. Bueno, acá está la definición, miren. Los lípidos se definen en forma operativa como biomoléculas orgánicas que son solubles en solventes orgánicos como cloroformo y metanol. No son solubles en agua porque son hidrófobos, es decir, no son compatibles con el agua por su diferencia de polaridad. Y las membranas celulares son bicapas de lípidos que contienen proteínas, ¿no? Los fosfolípidos, ¿verdad? Que tienen proteínas impregnadas en esa bicapa lipídica. Bien, ¿cuál es la fruta que tiene mayor contenido de grasa? La palta. Ahí está, la palta, ¿no? Pero son grasas buenas, ¿no? Grasas buenas, grasas vegetales. También la aceituna también, ¿no? También, sobre todo, mencionan que la aceituna negra es más beneficiosa porque tiene más antioxidantes. Tiene más polifenoles. La aceituna negra, esta es la verde, ¿no? Esta es la verde. Aceite de oliva. Hay un aceite que tiene mayor concentración de omegas aparte de la oliva. ¿Cuál es? Sachaín, ¿no? El aceite de sachaín. Yo recuerdo cuando era estudiante, San Marcos fue el primer productor de sachainchi en Lima. Recuerdo que un profesor que me enseñaba en la universidad compraba la semilla de sachainchi y él había comprado una prensa. Y en el laboratorio de farmacognosia agarraba y prensaba todas las semillas y producía aceite de sachainchi. El doctor Freddy Kiss, no me acuerdo, ¿no? No era farmacéutico, era ingeniero. Era ingeniero químico. Pero apoyaba en farmacognosia. Y él, ¿no? Quiso, ¿no? Justamente, ¿no? Ver el tema de el aceite de sachainchi. Función de los lípidos. Ahí está reserva, como su compañero mencionó, son la principal reserva energética del organismo. Ahora, ¿cuál de los tres produce más energía? Ahí sí. El primero que produce más energía es el lípido, ¿no? Porque la oxidación, mira, de 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías por cada gramo. En cambio, las proteínas y los carbohidratos en promedio producen 4,1 kilocalorías por gramo. Miren, más del doble, ¿no? Más del doble de energía lo produce un lípido, a diferencia de las proteínas y los glúcidos. No confundir, si yo les pregunto, ¿cuál es el lípido que se consume con mayor rapidez o en primera opción? Los triglicéridos. Perdón. ¿Cuál es la biomolécula orgánica que se produce, que se consume en primera opción? Carbohidratos. ¿No? La primera biomolécula es carbohidratos, segundo lípidos y tercera proteína. Ese es el grado o el orden de utilización para obtener energía. Pero si te preguntan, ¿cuál de los tres produce más energía? Es los lípidos. Porque los lípidos producen 9,4, a diferencia de las proteínas y glúcidos que solo producen 4,1. Estructural. Forma estructuras como por ejemplo, ¿no? La membrana celular, ¿verdad? Formando las capas lipídicas de las membranas biológicas. Además también recubren órganos y le dan consistencia a los órganos. ¿Qué órganos de tu cuerpo, jovencitos, tienen lípidos? Riñón, ¿sí? El hígado también, ¿no? Bueno, de manera normal tiene lípidos, ya tiene grasas aparte, ¿no? Pero de manera normal el lípido. ¿Qué partes de tu cuerpo, aparte de los órganos, tienen lípidos?
Las nalgas, pues, ¿no? Ah. Las nalgas, La cadera. las caderas, los pechos en caso de las mujeres, ¿correcto? La pregunta es, ¿eso será protección? Sí, Sí. también, también, A claro la que parte sí. baja también para proteger el útero. Claro, también, también. Entonces, todo eso es protección. O sea, las grasas también sirven de protección. Y eso lo van a ver, lo van a experimentar sobre todo en adultos mayores. Los adultos mayores, tanto varones como sobre todo mujeres, ¿ya? Cuando están en edad adulta, un gran porcentaje tiene osteoporosis, ¿ya? Entonces, esa adulta mayor que tiene osteoporosis, una caída puede ocasionar una fractura ósea. En cambio, una adulta mayor que sea gordita, cae y la grasa amortigua la caída y es más raro que haya una fractura. Eso yo lo he experimentado de manera directa, ¿ya? Bueno, yo tengo una vecina en mi barrio que la conozco desde que nací, ¿ya? Lamentablemente en una ocasión en el baño se resbaló y cayó sentada, y basta esa caída sentada hizo que tenga una fractura en la cadera. Y lamentablemente, bueno, ha mejorado, ¿ah? Al inicio estaba prácticamente postrada. Ahora al menos ya camina con el andador, pero camina, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ella es delgada, tenía osteoporosis, se cayó, fractura. Mi madre, gracias a Dios, es gordita, ¿ya? Tiene 80 años y varias veces se ha caído. Varias veces se ha caído, ¿eh? A veces va a la calle, no es un poco terca, ¿no? Quiere ir a comprar sola. Y va sola y por ahí no se da cuenta que viene el sadito y se cayó. Pero gracias a Dios, como es gordita, amortigua, ¿no? Y no ha tenido ninguna fractura. Gracias a Dios. Entonces, las grasas también sirven como protección mecánica, ¿ya? No es mecánica, no es una ventaja. Biocatalizadora. Favorecen o facilitan las reacciones que se producen en los seres vivos, ¿no? Muchos de los derivados de lípidos son cofactores o coenzimas. Cofactores. Ah, miren, ¿ah? Cofactores. Si derivan de lípidos, ¿qué serán? ¿Cofactores o coenzimas? Cofactores. ¿Qué diferencia hay entre un cofactor y una coenzima? La enzima es que como que degrada y los cofactores ayudan nada más. No, esa no es la diferencia. Los dos activan. Ajá. Cofactor y coenzima activan Sí. el funcionamiento de una enzima. ¿Pero cuál es la diferencia? Uno es orgánico y otro es inorgánico. Muy bien, esa es la diferencia. Uno es orgánico y otro es inorgánico. ¿Cuál es el orgánico? El de las Enzimas. enzimas. Coenzimas, correcto, ¿no? Y los cofactores son inorgánicos. Ajá. Los cofactores generalmente son derivados de metales. Sí. Generalmente metales, son derivados de metales. Y las coenzimas son orgánicos. Hay vitaminas que son coenzimas, o actúan como coenzimas para reacciones químicas. Y ahí viene la pregunta: ¿cuáles son las vitaminas que derivan de lípidos? O también se llaman proteínas liposolubles. La vitamina K, no. ¿Qué vitaminas son liposolubles? O la D. ¿Por ahí? La vitamina B no. No, Tampoco. La tampoco. vitamina A, ¿qué más? A. La D y la K. A, D, E y K. Ah, ahí está la E. Claro, la vitamina Tu E. mnemotecnia, ADK. Sí, porque la vitamina E Adeca. lo consumen bastante. ADK. Y es grasita. Muchas de estas vitaminas, derivadas de lípidos también actúan a veces como coenzimas. Coenzimas. Hay dos más bebiendo. ¿Cuál? Cumplen esta función las vitaminas liposolubles, están Ajá. ADK, ¿no? Sí. A, D, E y K. Las hormonas esteroideas, ¿cuáles son? Estrógeno, progesterona y testosterona. Y las prostaglandinas, acá está lo que le dije antes. Prostaglandinas. ¿Cuál será la importancia de las prostaglandinas? O la función de la prostaglandina. ¿Has escuchado alguna vez? Sí, pero no yo recordaría.
¿Han llevado farmacoquímica ya? ¿Han llevado farmacoquímica? ¿Sí? ¿Farmacoquímica? Estamos llevando. ¿Han llevado AINES? Todavía no llevan Todavía no AINES. llegamos, ¿no? O sí. ¿No AINES todavía? No. Ya. A ver. La prostaglandina es un derivado de un lípido. Un lípido que generalmente se encuentra en la membrana celular. Este lípido que está en la membrana celular, cuando está bajo la presencia de una bacteria, de un parásito, de un virus, de un tóxico, estimula que se produzcan prostaglandinas. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas van a producir un proceso inflamatorio para llamar a los glóbulos blancos y pueda contrarrestar ese agente externo extraño, tóxico, que está ocasionando esa alteración en la membrana celular. Correcto. Entonces la prostaglandina es un proinflamatorio. Interviene en la inflamación. Es una de las funciones de las prostaglandinas. Y ustedes, cuando lleven farmacoquímica, la parte de AINES, cuando lleven farmacología, la parte de AINES, van a ver que los AINES disminuyen la producción de prostaglandinas. Ejemplo de un AINE que ustedes conozcan. ¿Mucho que es un AINE? ¿Saben qué es un AINE primeramente? Un AINE es un antiinflamatorio no esteroideo. AINE. Antiinflamatorio no esteroideo. AINE. Y ahí hay un montón de ejemplos. El más conocido quizás por ustedes es naproxeno. Otro ketorolaco, ketoprofeno, ácido acetilsalicílico, celecoxib, meloxicam, etcétera, etcétera, etcétera. Son varios grupos los que conforman los llamados AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ¿cómo el AINE disminuye la inflamación? Disminuyendo la producción de prostaglandinas, que son proinflamatorios. Y después tu profesor de farmacología te va a decir, pero las prostaglandinas no solo son proinflamatorias, sino tienen otras funciones. Por ejemplo, las prostaglandinas también cumplen la función de producir moco en tu estómago. ¿Correcto? Moco en tu estómago. Y pregunta, ¿por qué será importante formar moco en tu estómago? Para evitar que el ácido clorhídrico dañe. Muy bien, para evitar que el ácido clorhídrico que produce tu estómago dañe, ¿no?, tu pared digestiva y te produzca irritación, que se llama gastritis, o úlcera, cuando ya es una herida en tu estómago. Entonces, cuando tú consumes AINES, disminuyes las prostaglandinas y también disminuye la producción de moco en tu estómago. Y por ende, vas a escuchar que los AINES dan gastritis. ¿Sí? Por su propio mecanismo de acción. Porque disminuye prostaglandinas y así se produce menos moco en tu estómago. Al haber menos moco en tu estómago, el ácido clorhídrico va a afectar con mayor agresividad a tus células y a tu tejido de tu estómago. ¿Correcto? Eso lo vas a entender mejor cuando lleves AINES en tus cursos de farmacología o farmacoterapia o farmacoquímica, depende más adelante. Pero no es la única función de la prostaglandina. También, por ejemplo, la función de prostaglandinas es la dilatación del útero. Pregunta, ¿en qué sería importante o para qué sería importante que el útero se dilate? Para el parto, ¿verdad? Para el parto, para que el feto que ya está formado salga, correcto. Entonces, piensen, razonen, ¿qué pasaría si la señorita, ¿cuál es su nombre? Sofía. Vamos a suponer que Sofía actualmente tiene 9 meses de gestación. ¿Ya? Y fue a la ginecóloga. ¿Sabes qué? Ya. 9 meses, ¿no? Ya. Vamos a esperar una semana más. Si no nace en esa semana, ya. Cesárea. ¿Ya? Y su compañera se olvidó. Dijo, no, yo quiero natural, no quiero cesárea. Pero, más piña, para esa situación, tuvo una inflamación
y comenzó a tomar naproxeno. Naproxeno Bloquea. disminuye prostaglandinas, entonces tu útero no va a dilatar. Ah, no. En otras palabras, se puede prolongar tu embarazo más de lo normal. Tú de repente esperando. Nace, 9 meses, un mes, una semana. Nada, ¿por qué no? Porque se tomaron AINES, pues. Los AINES disminuyen prostaglandinas y hacen que el parto no se pueda dar de manera natural. Es por eso que gestante a partir de los 7 meses para adelante no se recomienda el uso de AINES, porque el AINES puede evitar que ocurra dilatación del útero y se pueda prolongar el embarazo. Todo eso que lo he explicado lo van a explicar más a detalle cuando lleven los cursos más avanzados, pero quiero que simplemente vean la importancia de las prostaglandinas, ¿no? Dentro de la fisiología, dentro de funciones importantes en nuestro organismo. Son derivados de lípidos, ¿ya? Derivados principalmente del llamado ácido araquidónico, que es un ácido graso de cadena larga y que justamente a partir de él se forman las prostaglandinas. Ahí está, función también reguladora, aparte de las hormonas que hemos visto, también hay algunos derivados de lípidos que funcionan como regulador del metabolismo sobre todo. Por ejemplo, ahí está el fosfolípido o fosfolípidos de inositol, que actúan como segundos mensajeros dentro de las reacciones metabólicas, ¿ya? Ahí está el fosfolípidos o fosfolípidos de inositol, actúan como segundos mensajeros, son reguladores en el metabolismo, Funciones varias acá están, miren. Precursores de hormonas, sobre todo de colesterol. Precursores de vitaminas, también. Mensajeros metabólicos, también acá están, miren, fosfolípido inositol. Mensajeros metabólicos, segundo mensajero, fosfolípido inositol. Cofactores de enzimas, sobre todo las vitaminas liposolubles y derivadas. Y antioxidantes. Acá también entra a tallar, sobre todo, los lípidos derivados de plantas, los terpenos, los sesquiterpenos, las lactonas sesquiterpénicas. Estos van a ver en farmacognosia, ya que son metabolitos secundarios que cumplen funciones importantes, sobre todo antioxidantes. Acá están, miren, los vitaminas liposolubles ADECA, ¿no? ADECA. ¿Ya está? Ahora, las vitaminas liposolubles, como son compatibles con grasas, se pueden almacenar. Se almacenan. Si se consumen en exceso, pueden resultar tóxicas. ¿Por qué? Porque se almacenan. ¿No? En el hígado y además también en los tejidos grasos. Es por eso que no es recomendable la automedicación con vitaminas liposolubles. Yo les cuento un caso de un amigo que es de mi barrio. Él le gusta su traguito, pues. Traguito, ¿no? Le gusta su trago corto. Entonces, él, como sabe que toma bastante, por ahí leyó, ¿no? Que tenía que consumir vitaminas para el hígado, para que el hígado no se altere o no se degrade, no se deteriore. Y consumió multivitamínicos para el hígado. Y llegó un tiempo en la cual su piel se comenzó a poner anaranjada y se comenzó a pelar. Rojo y anaranjado su piel. Y se comenzó a pelar. Él preocupado, ¿no? Se va al médico y el médico le pregunta: ¿qué estás tomando? Estoy tomando esto. Y eran varios multivitamínicos que tenían altas concentraciones de vitamina A. Y se había tenido una sobredosis de vitamina A por el alto consumo de estos multivitamínicos. Y eso se manifestó con su piel anaranjada y la piel se comenzó también a pelar. Intoxicación con vitamina A. Es por eso que no vale automedicarse con vitaminas, sobre todo liposolubles, porque se almacenan y pueden ser tóxicas. Las hidrosolubles no hay problema. Las hidrosolubles se eliminan, tú lo puedes tomar en exceso y se eliminan por la orina de manera natural. Solo
absorbes lo que necesitas y lo demás se elimina. Es por eso que muchas veces muchos médicos dicen, para no darle nada al paciente, ya toma complejo B, le dicen, ¿no? Porque sabe que el complejo B, si tiene deficiencia, lo va a asimilar. Si es que no, lo va a botar. Lo va a botar. Entonces, eso es por eso que a veces se han encontrado de repente, ¿no? Muchos médicos que dan complejo B. Ahí está la clasificación de los lípidos. Se clasifican en simples, en complejos y también compuestos isoprenoides, ¿no? Isoprenoides. Ahora, hay lípidos que son los llamados saponificables y hay lípidos que son insaponificables. ¿Cuál es la diferencia entre un saponificable y un insaponificable? Saponificables ¿En la eran creación de ácidos grasos o que se disuelven en alcalinos? Esa es la reacción de saponificación. su cadena era de 3 ¿Ya? y el otro era su cadena de 2. ¿Te acuerdas lo que Esa has puesto? Esa es la reacción de saponificación para formar jabones. Ajá. Correcto, jabón. 3 Entonces, cadenas. saponificación o saponificable es que puede formar jabón por reacción de saponificación. Y los insaponificables son los que no pueden formar jabones. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿por qué forma jabones? ¿Qué tiene para formar jabones? Ácido graso, está correcto, ¿no? Entonces, los que son saponificables son los que tienen ácidos grasos en su estructura. Los que son insaponificables son los que no tienen ácidos grasos en su estructura. Bien, entonces, simples, saponificables, solo formados por ácidos grasos principalmente y derivados de ácidos grasos en este caso. Ahí está, ácidos grasos. El ácido graso como tal es no hidrolizable porque es la unidad nada más, bueno, la unidad. Ejemplo de ácidos grasos acá están, ¿no? Pueden ser saturados, pueden ser monoinsaturados o pueden ser poliinsaturados. Los saturados, ¿por qué se llaman saturados? ¿Por qué se llamarán saturados? A ver, más o menos relacionen con química orgánica que ustedes han visto de repente. Cuando vieron hidrocarburos, o cuando vieron alcanos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son saturados? Los alcanos, ¿verdad? ¿Y por qué son saturados los alcanos? Un enlace. ¿Por qué los alcanos son saturados? ¿Saturados de qué? Saturados de hidrógeno, pues, ¿no? Saturados de hidrógeno. ¿Y por qué los alcanos están saturados de hidrógeno? Porque solo están formando enlaces simples. Porque solo están formando enlaces simples. Cuando la molécula forma enlaces simples, puede tener el mayor número de hidrógenos, saturados de hidrógenos. Eso es cuando la cadena carbonada solo está formada por enlaces simples. ¿Y cuándo es insaturada? Dos enlaces. Cuando por lo menos tiene un enlace múltiple, que puede ser doble O triple. o triple. Doble o triple. En caso de química orgánica, ¿no? Alquenos, ¿verdad? Doble y alquino será triple, ¿verdad? Acá, algo similar, pero no igual. Saturados son ácidos grasos solo formados por enlaces simples en la cadena carbonada. Y los monoinsaturados y los poliinsaturados generalmente formados por uno o más enlaces dobles dentro de su estructura. Los saturados principalmente son de origen animal y los insaturados, ya sea mono o poliinsaturado, de manera general son de origen vegetal. Y acá los más importantes para la salud es los monoinsaturados y los poliinsaturados, porque ellos forman parte de los ácidos grasos esenciales, los ácidos grasos que tú tienes que tienes que consumir en tu dieta. Ustedes han escuchado de repente el llamado omega 9. ¿Quién es? El ácido oleico.
el ácido oleico. ¿Correcto? Oleico. El linoleico es un poliinsaturado, omega 6. El alfa 1 linolénico, omega 3. Y el araquidónico no está conocido, pero se conoce como omega 6. Los más conocidos quizás por ustedes, omega 3, omega 6 y omega 9. De esos tres, el más importante, sobre todo en niños en formación, Omega 3. es el omega 3. Porque el omega 3 también forma, miren, el EPA y el DHA. Y ustedes han escuchado de repente en alguna propaganda por ahí de en Fagro o no sé qué más, DHA y ARA, pues, ¿no? Que son constituyentes importantes para la formación del sistema nervioso del niño que está en formación. Importante. Esto también encontramos en pescado. ¿Ya? Pescado. Importante. Es por eso que se menciona que los niños deben consumir pescado. Sobre todo 3 a 4 veces por semana. ¿Sí? Es vale, un pescadito. Porque tiene alto contenido de omega 3 y su sistema nervioso va a funcionar bien, va a formarse bien y va a ser un niño inteligente. ¿Ustedes cuando eran niños les daban pescado? Me parece que no. A veces. A veces. Pollito. Más pollitos. Ya está. Pero pues sí entiende. Bueno, saponificadores forman jabones. Ahí está, bueno. Acá hay una corrección, ¿ya? Este ejemplo utilizado debe estar acá. Arriba. Arriba, ya, no acá, ¿ya? Porque el triglicéridos no son compuestos. Triglicérido es simple, ¿ya? Esto, por si acaso, que está arriba, no debe estar acá. Pues, les puede confundir. Pues, triglicéridos puede ser compuesto. No. Ya se me preguntó. No. Jalo. ¿Te preguntan? Ah, ya. No. Triglicéridos son simples, ¿ya? Simple. Los compuestos son que tienen ácidos grasos y adicionalmente otro componente, ¿no? Por ejemplo, fosfolípido. Tiene lípido y aparte fósforo. Gluco. Glucolípido. Tiene lípido y aparte Glucosa. azúcar, ¿no? Azúcar. Y lipoproteína tiene lípido y aparte proteína. Correcto. Bueno, esta es la estructura del triglicérido. Ya está. Y voy a de proteína voy a ver la siguiente diapositiva, ¿ya? En la siguiente diapositiva vamos a ver la lipoproteína. Entonces, para resumir, apliquemos lo aprendido. Reconocer la clasificación de los lípidos importantes para la dieta. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Sapo. Uno puede ser saponificables, insaponificables. Ya. Compuestos simples. Simples, compuestos. Cuando son tolerados. Ya, dentro de los simples están los ácidos grasos, ¿verdad? Ajá. Los ácidos grasos pueden ser Saturados. saturados, Mono. monoinsaturados Y o poliinsaturados. Correcto. Una clasificación de los simples. Los compuestos tienen lípido y adicional. Ejemplo, fosfolípido, glucolípido, Lipoproteína. lipoproteína. Son los compuestos. Y los insaponificables, ahí tenemos principalmente los derivados del colesterol y los derivados de los terpenos. ¿El colesterol tiene ácidos grasos? El colesterol tiene ácidos grasos. ¿Sí? No. No. No, porque No. Acuérdate, ¿no? Son anillos, ¿verdad? Sus anillos, ¿no? No tienen ácido graso. ¿Ya? Entonces, el colesterol es un insaponificable porque yo no puedo producir jabón a partir del colesterol. Al igual que los terpenos. Los terpenos son de origen vegetal. Los terpenos, ¿no? Ellos son insaponificables. Importancia de los lípidos en el metabolismo. ¿Qué importancia tienen los lípidos en el metabolismo? capa de química. Ese es estructural. Pero el metabolismo La fuente de energía. es energética.
El metabolismo. Hormonas, precursor de hormonas. Correcto. Hormonas, como por ejemplo El estrógeno, estrógeno, testosterona, progesterona. Correcto, muy bien, progesterona. Es una, ¿no? Precursores de hormonas. Otro, coenzimas. Ajá. ¿Quiénes pueden ser coenzimas? Las vitaminas liposolubles y sus derivados de las vitaminas liposolubles. Pueden actuar como coenzimas. Correcto. Había un lípido que actuaba como segundo mensajero. ¿Quién era? Fue el examen, ¿no? Fosfolípidos de inositol, ¿verdad? Los fosfolípidos de inositol actúan como segundos mensajeros en las reacciones metabólicas. Entonces, ahí está el metabolismo, ¿no? En metabolismo ustedes pueden haber regulación, hormonas, el fosfolípido inositol y también vitaminas que pueden actuar como coenzimas, ¿no? Que son importantes en el metabolismo. Entonces, ¿qué aprendimos en esta primera parte? No me digan nada. ¿Qué han aprendido? Sobre la importancia de los lípidos, cuál nos da He como segunda aprendido fuente de energía. la clasificación de los lípidos, ¿no? He aprendido la importancia energética, ¿verdad? ¿Cuántas kilocalorías se producen por gramo? 9.4. 9,4, ¿verdad? ¿Y un carbohidrato cuánto produce? 4,1. 4,1, ¿verdad? Pues miren la importancia energética, ¿no? Mucho más energía lo da un lípido que un carbohidrato, ni una proteína. Correcto, muy bien. ¿Cómo utilizamos el aprendido? Ah, y también vimos, ¿se acuerdan? Las prostaglandinas, ¿verdad? Sí. Las prostaglandinas cómo son importantes en la inflamación, en la producción de moco, en la dilatación del útero, ¿no? Son derivados de lípidos, ¿no? Y cuando ya lo integren con farmacología van a ver ya mayor utilidad, ¿no? Mayor utilidad, ¿no? Ya desde este punto farmacológico en este caso, farmacológico. Bien, esta es la primera parte que está en su campa. Cumplen parte de la estructura de la membrana celular. Fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol están formando parte de las membranas biológicas, las membranas celulares. Además también almacén o depósito de energía, principalmente los triacilglicéridos, también llamados triglicéridos, ¿ya? Por si acaso, triacilglicéridos y triglicéridos son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos. Mecanismo de señalización intra e intercelular. En este caso, hormonas esteroideas cumplen esa función, glucolípidos también, y además los eicosanoides, que son estructuras derivadas de lípidos, ¿no? Que también van a formar parte de producción, como por ejemplo las prostaglandinas. Ahí tenemos la clasificación de lípidos. Hay varias formas de clasificarlos según su capacidad de formar jabones. Pueden ser saponificables y que forman jabones, e insaponificables, o también llamados no saponificables, si es que no forman jabones. Para que formen jabones necesariamente tienen que tener ácidos grasos, necesariamente, ¿ya? Ahí tenemos acilgliceroles. De acá tenemos monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, ¿verdad? Dentro de este grupo llamados acilgliceroles. Fosfolípidos también tienen ácidos grasos con fósforo. Esfingolípidos, que tienen lípidos con derivados de alcohol, esfingosina. Y ceras también son llamados saponificables porque está formado por ácidos grasos. Nosotros tenemos ceras en nuestro cuerpo. ¿En el oído? En el oído. ¿Cómo se llama la cera? Ahí sí, igual. ¿Cómo se llama esa cera de tu oído que a veces taponea tu oído? Tapón ahí. Cerumen, ¿no? Cerumen. Llamamos cerumen. Otras ceras que también conozcan, el de la abeja, ¿no? La cera de abeja, ¿no? Cera de abeja. Lanolina. De la lana, ¿verdad? De la lana. Alguna vez de repente ustedes tengan la oportunidad
de acariciar a una llamita, a una vicuña, su pelaje, y te das cuenta que en la parte superior de su pelito hay como una grasita. Es la lanolina. Una cera que tiene, una grasita que tiene la lana de estos animales. No saponificables, que no tienen ácidos grasos, no producen jabón. Los derivados de los terpenos y terpenos de origen vegetal no forman jabones. Derivados de esteroides, ahí están los derivados del colesterol, no forman jabones. Prostaglandinas tampoco y compuestos relacionados no forman jabones. Según la clasificación modificada de Bloor, se clasifican también en simples, complejos y derivados. Simples solo contienen CHO, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno. No tienen otro compuesto, perdón, otro constituyente distinto. Ejemplo, acilgliceroles. Y acá tenemos las ceras, ¿ya? Ceras, acilgliceroles, están acá. Simples. Complejos, aparte de ácidos grasos, tienen otros elementos, como nitrógeno, fósforo, azufre, o también un glúcido o también una proteína. Ejemplo, fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas, etc. Y derivados derivan de la hidrólisis de los lípidos simples o complejos. ¿Ya? Derivados, debido a la hidrólisis de estos de acá. Características de los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena larga, bueno, cadenas hidrocarbonadas largas que va entre 2 a 22 carbonos, moléculas bipolares o también llamados anfipáticos, forman dos polos, un polo polar es en la cabeza y apolar en la cola, ¿verdad? Pues anfipático, bipolar. Está extremo polar, hidrófilo, ionizable, ¿no? Que es el grupo carboxilo que está en la cabeza del ácido graso, y el cuerpo apolar, hidrófobo, ¿no? Que está en la cadena hidrocarbonada, cadena de carbonos, ¿no? Que no tienen polaridad. Ahí tienen el ejemplo, miren. Ahí está la cola polar y la cabeza polar, que vienen representados por el grupo carboxilo, ¿no? Grupo carboxilo. Pregunta, ¿esto será un ácido graso saturado o insaturado? Saturado, ¿verdad? Se dan cuenta que no tiene ningún doble ni triple, ¿verdad? Por eso que es una cadena saturada, ¿no? Saturada. Ahí tenemos también otra clasificación según la presencia o no de insaturaciones. Si no tiene insaturaciones, se llama saturado, ¿no? Carbonos saturados con enlaces simples o sencillos. Características: estructura flexible, sólidos a temperatura ambiente. Ahí está. Es por eso que los saturados, la gran mayoría son derivados de grasas animales, sólidos a temperatura ambiente. Elevados puntos de fusión. Ejemplos de saturados: ácido esteárico, ácido palmítico. El aceite de palma, por ejemplo, ¿no? Es saturado. Ácidos grasos insaturados, dobles enlaces, carbono-carbono, uno o más, ¿ya? Son rígidos, a diferencia de los saturados que son flexibles. ¿Por qué son rígidos? Al tener un doble enlace, ese doble enlace le da rigidez a la estructura. A temperatura ambiente son líquidos o aceitosos. Tienen bajo punto de fusión, a diferencia de los saturados que tienen alto punto de fusión. Y son monoinsaturados si solo tienen un enlace doble, o poliinsaturados tienen dos o más enlaces dobles. Ahí tienen ejemplos, miren, de saturados y de insaturados, siendo los más importantes el oleico, linoleico y linolénico, ¿no? Son los más importantes porque forman parte de los llamados omegas. Según su importancia nutricional, se clasifican en esenciales y no esenciales. Parecido a lo que vimos aminoácidos, ¿verdad? Aminoácidos esenciales necesitas consumirlo en tu dieta. Igual aquí, los ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por tu organismo y deben ser ingeridos con la dieta. Ahí tenemos los omegas, el ácido linoleico, el omega 6, y el alfa-linolénico, omega 3. En cambio, los no esenciales sí son producidos por tu propio organismo. Ahí tienen propiedades físicas de muchos de estos lípidos. Comportamiento anfipático, es decir, tienen polo polar en una parte y apolar en otra parte. Efecto espumante, forman espumas. Y además producen
emulsificación. Muy parecido a lo que son los detergentes, ¿no? Muy parecido a lo que son los detergentes. Ahí está, ¿no? Propiedades químicas. ¿Cuál es la principal reacción de los lípidos? La reacción de esterificación, ¿no? Ácido graso más alcohol produce el éster más agua. En este caso, el triglicérido, también llamado triglicérido, es un éster producido por una reacción de esterificación. ¿Entre quién? Entre el alcohol llamado glicerina o glicerol, o también llamado propanotriol, ¿ya? Con 3 ácidos grasos. Esta reacción va a producir 3 moléculas de agua y la formación del triglicérido, también llamado triacilglicérido. Reacción de esterificación. Ácido graso más alcohol, éster más agua. Pero también hay reacción de saponificación, ¿verdad? La reacción de saponificación es la reacción de formación de jabones. Acá tenemos, miren, una grasa de triglicérido más una base fuerte, soda cáustica, hidróxido de sodio. Esto va a producir que se desprenda y vuelva a formar el alcohol glicerol y se forma el jabón, que es una sal de ácidos grasos. En este caso, una sal de los ácidos grasos con el sodio, ¿no? Que estaba inicialmente formando parte de la soda cáustica. Tenemos la estructura de los fosfolípidos, que ya imagino que ustedes ya la conocen. Los lípidos, triglicéridos y colesterol son componentes importantes del organismo. Forman parte principalmente de las membranas celulares. Además, los lípidos, sobre todo el colesterol, para su transporte en sangre, ha de ser envasados en forma de complejos macromoleculares denominadas lipoproteínas. En otras palabras, las lipoproteínas transportan a lípidos como es el colesterol, en este caso. Pequeñas cantidades de estos lípidos son rodeados por una capa de fosfolípidos, en la cual también se depositan proteínas, o también llamadas apoproteínas. Y acá viene la parte ya aplicativa a enfermedades de los lípidos. ¿Qué es una dislipidemia? Una alteración del metabolismo de los lípidos. Luego se traduce clínicamente en una alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas de sangre. Ejemplos jovencitos de lipoproteínas que ustedes recuerdan. ¿Qué lipoproteínas recuerdan ustedes? Proteína con lípido. ¿Cuál? Ejemplo de lipoproteínas que recuerdan ustedes. Que le dicen malo y bueno, ¿no? Ah, colesterol. No es Triglicéridos. colesterol, es lipoproteína. Lipoproteína de alta densidad, llamada también HDL. Y LDL. Lipoproteína de baja densidad, también llamada LDL. Son los dos principales, pero no son los únicos, ¿ya? HDL y LDL. Las concentraciones elevadas de lipoproteínas ricas en colesterol contribuyen al desarrollo de la enfermedad arterial. ¿Cuál de las dos lipoproteínas es la mala? ¿El HDL o el LDL? El LDL. La pregunta es ¿por qué es mala esa lipoproteína? Porque lleva la grasa del hígado a las venas. Muy bien, correcto. Porque lleva la grasa del hígado hacia las arterias. Hacia las arterias, hacia las arterias. En otras palabras, produce o puede producir taponamiento de alguna arteria. Y eso puede conllevar una enfermedad grave, sobre todo si es en el corazón, enfermedad cardíaca del corazón, si es en el cerebro, enfermedad o infartos cerebrales. Entonces, un colesterol elevado, miren, es responsable del 60% de las enfermedades del corazón y del 40% de enfermedades cerebrales. Es por eso que hay que mantener en niveles normales el colesterol y también nuestras lipoproteínas. El HDL tiene que estar alto y el LDL tiene que estar bajo. Ahí está, ¿no? El transporte de lipoproteínas, ¿verdad? En la sangre. Justamente las lipoproteínas se encargan de transportar lípidos, ¿verdad? Del hígado hacia las arterias o de las arterias hacia el hígado, ¿no?
pues los lípidos son transportados en el plasma como lipoproteínas. Bueno, está la importancia de los lípidos. La base de energía, componentes de la membrana y también materia prima para la elaboración de compuestos. Miren, los lípidos también, miren, sirven como materia prima para la elaboración de compuestos importantes. Por ejemplo, ácidos biliares, lo que mencionamos, ¿no? Los ácidos biliares es el componente principal de la bilis para la digestión de lípidos. Hormonas esteroideas, como mencionamos, también forman estrógeno, testosterona, etc. Moléculas transportadoras de señales intercelulares, prostaglandinas y también leucotrienos, que son derivados de lípidos en conjunto con leucocitos. Ahí están las proteínas, miren, complejo de lípidos y proteínas responsables del transporte de triglicéridos, de fosfolípidos y también de colesterol. Ahí están, miren, los diferentes 5 clases de proteínas. Los 2 primeros son los más importantes: alta densidad, baja densidad, intermedia densidad, muy baja densidad, y los más grandes son los llamados kilomicrones y los remanentes de kilomicrones. Ahí tienen, miren, la clasificación y su concentración normal, ¿no? Que es la densidad que tienen estos. Ahí están. Y sus funciones de cada uno, bueno, las funciones de cada uno. Ahí tienen, miren el tamaño, y los micrones son más grandes, el de muy baja densidad, el de intermedia densidad, el de baja densidad y el de alta densidad. Ahí está el destino del colesterol en la célula hepática. Este colesterol, cuando está en el hepatocito, se puede almacenar, se puede oxidar y formar ácidos biliares, puede secretarse inalterado en la bilis o liberarse en forma de VLDL. Son algunas destinos de colesterol en la célula hepática. Ahí están funciones de lipoproteínas y de los lípidos, ¿no? Ahí está el HDL, la importancia, efectos protectores, por eso que le llaman bueno. ¿Protector para qué? Para riesgo de ateromas. ¿Cómo se llama la enfermedad en las cuales las arterias se llenan de grasa? ¿Cómo se llama la enfermedad en las cuales las arterias se llenan de grasa? Infarto, ¿no? Infarto cuando ya... Enfermedad en las cuales las arterias se llenan de grasa. Ateroesclerosis. Ateroesclerosis. ¿Y por qué tiene ese nombre de aterosclerosis? Por esto, miren. Ateromas. Los ateromas son formados por las grasas. Y justamente, como son formados por las grasas, le llama ateroesclerosis a la enfermedad, producida por la formación de ateromas. Si el HDL se encuentra menor a 40 miligramos por decilitro en sangre, mayor riesgo para la enfermedad llamada aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. El LDL es el, entre comillas, el malo, pues, ¿no? El que más bien va a ensuciar, ¿no?, a las arterias, debido a que transporta grasa del hígado hacia las arterias, fuertemente asociado con aterosclerosis, justamente, ¿no? Y además también eventos coronarios que tienen que ver con las arterias coronarias del corazón. 10% de su elevación produce un 20% de aumento de riesgo cardiovascular. Y por eso que hay que mantener controlado el LDL, porque aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo come la grasa? La dieta. Tienes que consumir dieta rico, sobre todo en ácidos grasos insaturados, más de origen vegetal que animal. ¿Qué factores pueden aumentar el LDL? Hay enfermedades, miren, que también pueden aumentar. Diabetes aumentan los LDL. Hipertensión aumenta el LDL. Fumar también aumenta el LDL. Y obviamente, ¿no?, si tengo un colesterol HDL bajo, también es un factor para que aumente más bien el LDL. Pues no fumar, no fumar.
profesor, hace frío por el frío. No, jovencito. Si quieres para el frío, abrígate, pues. No, estás fumando para el frío. Es una excusa tonta, fumar por el frío. Abriga. Triglicéridos asociados con el riesgo también de eventos cardíacos, dislipidemas asociadas, y los triglicéridos de manera normal tienen que estar por debajo de los 150 miligramos, ¿no? Y miren, triglicéridos muy elevados, más de 1000 miligramos por decilitro, aumentan el riesgo de pancreatitis. Y la pancreatitis es una enfermedad grave, ¿eh? Pancreatitis tiene 50% de probabilidades de vivir y 50% de que morir. Y una de las causas de pancreatitis es un elevado nivel de triglicéridos en sangre. Además también en eventos cardíacos y aumentos de triglicéridos también, ¿no? Bien, jovencitos, estamos terminando.